¿Ya? Chicos, una de las propiedades que van a definir la solubilidad, chicos, la polaridad, chicos, va a ser una propiedad que va a condicionar muchas propiedades físicas de las moléculas, entre ellas solubilidad. Entonces, es importante saber distinguir cuándo la molécula es polar o polar, porque esto también nos va a ayudar a distinguir el tipo de interacciones que va a existir entre moléculas. ¿Okay? En este caso, la molécula polar es el metanol y la molécula polar apolar es el tetracloruro de carbono. ¿Ok? Analicemos estas moléculas, chicos. A lo mejor. Hay dos factores muy importantes que van a definir la polaridad de las moléculas. El primero es la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman un enlace. Y el segundo, y motivo por el cual vimos las civilizaciones, es la geometría molecular. ¿Ok? Ahora voy a explicarlo un poquito mejor. Mira. Tengo esta molécula de aquí. Dicloro. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de electronegatividades de esta molécula? El cloro tiene electronegatividad 3 y el otro cloro también va a tener electronegatividad 3, ¿no? Claro. 3 menos 3. ¿Esta molécula va a ser polar o polar? Apolar. No va a tener polaridad. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo esta molécula de aquí? HCl. El cloro tiene electronegatividad 3 y el hidrógeno tiene electronegatividad 2.1, 0.9. Esto es polar. Entonces, como el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones no van a estar más orientados en esta dirección, hacia el cloro. Sí, ¿no? Por diferencia de electronegatividad. ¿Recuerdan, chicos, que hace unas semanas dibujaba estas flechitas? Ahora se las voy a presentar formalmente a ustedes. Estas flechitas se llaman momento dipolar. Momento dipolar. El momento dipolar es una magnitud vectorial. Eso implica que eso implica que al analizar qué sucede con el momento dipolar no voy a ver únicamente su magnitud, no únicamente su magnitud, no voy a ver también su dirección y sentido porque va a hacer diferencia. Chicos, ¿todos tienen nociones de vectores o no? Si no tienen, díganlo sin falta y yo ahorita explico rapidito más o menos de qué van los vectores. Ya. Un vector, chicos, en física tenemos magnitudes como peso. El peso, chicos, si se dan cuenta, es una magnitud que se define por sí misma. Tú pesas el peso y ya lo definiste. Pero, por ejemplo, si hablamos de fuerzas, podemos hablar de una fuerza de 16 newtons. Podemos hablar de diferentes fuerzas de 16 newtons, ¿ok? Pero la fuerza por sí sola no se ¿cómo se dice? La fuerza por sí sola no se define con su valor, sino tengo que entender que va a importar la dirección y sentido en la que yo la aplique. Por ejemplo, si yo quiero mover esta mesa, no va a ser lo mismo que yo aplique una fuerza de 10 newtons, así. Ay, sorry. Sorry. Lo que pasa es que las otras mesas. Sorry. Profesor. Sí, sorry. No, lo que pasa es que las otras mesas abajo están empotradas. Pensé que eso también estaba. Ya, entonces ya. Una cosa es que aplique una fuerza en esta dirección y otra cosa es que aplique en esta dirección. ¿En cuál voy a mover la mesa? Bueno, en la horizontal, ¿no? En la horizontal. Por lo tanto, ¿te das cuenta que la dirección en la que aplico la fuerza sí hace diferencia para mi resultado? Sí. Entonces, la fuerza va a ser una magnitud vectorial porque la dirección y sentido que yo aplique van a hacer diferencia. Tipo, son necesarias para definir esa magnitud, ¿ok? Entonces lo mismo va a aplicar aquí. Suponte que también suponte que unos compañeros están aquí parados y dos personas vienen a empujarla al mismo tiempo en sentidos opuestos. ¿Esta persona se va a caer? No. Porque la fuerza Depende de la fuerza. Depende de la fuerza. Es la misma magnitud. ¿Cierto? Sí. O sea, las fuerzas anularían, ¿cierto? Es como que tipo, entonces ahí, ven a alguien, te mata, estás con una soga ya. O sea, bueno, va a doler. Pero vamos a imaginar que lo que queremos ver es que tú no cambies de posición, ¿ya? Eso va a ser lo importante.
Si viene una persona que te jala con una fuerza y viene otra persona que te jala del otro lado con la otra fuerza, no te vas a mover, ¿cierto? Porque la fuerza está anulando. ¿Ok? Ya, vamos a ver que eso sucede aquí también. Ejemplo. CO2. Entre oxígeno y carbono existe diferencia de relatividad. Ese enlace va a ser polar. Entonces va a existir un momento dipolar así, ¿cierto? Y hacia aquí también va a haber un momento dipolar del otro oxígeno hacia el carbono, ¿cierto? Estos dos enlaces son iguales, por lo tanto la diferencia de electronegatividad va a ser la misma, ¿cierto? Por tanto estos dos momentos dipolares tienen la misma magnitud, ¿cierto? Pero a pesar de que estos enlaces son polares y tienen momentos dipolares, estos momentos dipolares están en sentidos opuestos y los vectores de misma magnitud en sentidos opuestos se anulan entre ellos. Como la resultante del momento dipolar es cero, esta molécula es apolar. Por más que tiene enlaces polares, como los momentos dipolares se están anulando, esta molécula es apolar. ¿Ok? Lo que está pasando es que el carbono está ahí, como lo que te había planteado. El oxígeno está aquí jalando electrones, el oxígeno está aquí jalando electrones, pero están jalando con la misma fuerza. Y esas fuerzas se anulan. Y eso hace que esta molécula sea polar. ¿Ok? Si cuando yo analizo los momentos dipolares se anulan, a pesar que si hay momentos dipolares porque el enlace es polar, ¿no? Si los momentos dipolares se anulan, la molécula es apolar. En cambio, si hay un momento dipolar resultante de la suma de momentos dipolares, hay una molécula es polar. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Sí. Entonces, chicos, no porque yo tenga enlaces polares quiere decir que mi molécula es polar. Porque la otra cosa que yo tengo que considerar es la geometría molecular, que justamente va a definir cómo va a ser la sumatoria de momentos dipolares. Si la sumatoria de momentos dipolares es cero, entonces la molécula va a ser apolar. Si hay un resultado para la sumatoria de momentos dipolares, entonces la molécula va a ser polar. ¿Estamos? Ya. O sea, los enlaces pueden ser polares, pero al final... Los enlaces pueden ser polares, pero eso no necesariamente implica que la molécula sea polar. Porque eso va a depender de la geometría molecular. ¿Okay? Ahí viene el siguiente criterio para definir polaridad. Lo que sucede, chicos, con la electronegatividad y polaridad es que las moléculas van a tener una nube electrónica molecular. ¿Ok? En una molécula polar, los electrones van a estar homogéneamente distribuidos. ¿Ok? Lo que va a suceder en una molécula apolar es que como hay un átomo más electronegativo, ese átomo va a tender a concentrar los electrones, haciendo que los electrones estén más aquí que aquí. Y eso genera una carga parcial. Negativa aquí y positiva aquí. Eso es un dipolo. Polo positivo y polo negativo. ¿Ok? Justamente aquí está más bonito porque hay más electrones que aquí. ¿Ok? Y justamente el momento dipolar va a ser el vector que me está indicando en qué sentido están concentrados los electrones. Y la magnitud de este momento dipolar va a depender de la diferencia de electronegatividades de los átomos que van a formar enlace. Si yo tengo poca diferencia de electronegatividades, el momento dipolar va a ser pequeño, ¿no? Si tengo una buena diferencia de electronegatividades, el momento dipolar va a tener una mayor magnitud. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Mucho. ¿Eso podría repetir, por favor? Mi compañero no ha logrado entenderlo. Tiene mucho analista. Chicos, Después, profesor. Hay más hablado. ¿Cómo? Hay más hablado. Claro. No, es que mira. Recuerda, ya. Imagínate que en vez de tener un paquete de pícaras, ahora tienes un paquete de galletas de soda de sol 50. Qué rico. Ya. Dependiendo de con quién compartas, tú puedes comer más o menos galletas, ¿cierto? Si estás con alguien más, si tú eres un niño, piensa en un niño de 6 años. Si el niño de 6 años está compartiendo con otro niño de 6 años, van a compartir igual. Si ese niño de 6 años está compartiendo con algún niño de 10, va a perder. Pero no va a perder tanto como si estuviese compartiendo con un pata de 15 años, alguien de 20. ¿Cierto? Dependiendo de las diferencias de electronegatividad, en este caso diferencias de fuerzas, las galletas, los electrones, van a distribuirse de una forma más o menos desigual. Y esto va a definir que el momento dipolar sea más o menos intenso. En átomos se van a tener poca diferencia de electronegatividad, el momento dipolar va a ser bajo, va a ser débil, va a ser chiquito. Si yo tengo átomos que van a tener una buena diferencia de electronegatividad, el momento dipolar va a ser más intenso. ¿Ok?
¿Mejor? Sí. Ya, chévere. Entonces, chicos, dependiendo de la geometría molecular, esto de aquí son generalizaciones para que eviten analizar mucho las simetrías, ¿ok? Estas moléculas son moléculas simétricas. El que sean moléculas simétricas no significa que tú dibujas una simetría y es simétrico. No. Moléculas simétricas quiere decir que puede tener un átomo central que va a ser unido al mismo tipo de átomos. Todos los átomos a los que va a estar unidos todos los átomos que van a estar unidos a ese átomo central van a ser iguales. Carbono numérico. ¿Ah? ¿Tiene algo que ver carbono? Todavía no te rayes con eso. Todavía no te rayes con eso. Deja eso para hablar. Poco a poco. Pero el carbono numérico es otra cosa. Sí, creo que sí. Es otra cosa. Ya, mira. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo un carbono que es unido a dos átomos iguales, ¿no? Oxígenos. Aquí tengo un boro que es unido a tres átomos iguales. Flúor. Aquí tengo un carbono que es unido a cuatro átomos iguales. Flúor. Entonces, lo que sucede es que cuando yo tengo ese tipo de moléculas simétricas en el que tengo un átomo central que es unido a cuatro cosas iguales, la molécula va a ser apolar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es esto de aquí, chicos. Voy a dibujar, voy a... Flúor, 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 ¿ok? Entre carbono y flúor hay una buena diferencia de electronegatividad. Los momentos dipolares van a estar así. Al pobre carbono le están haciendo la de Topa Camargo. Si se dan cuenta, sí, pobrecito. Todos estos momentos dipolares, como son producto de enlaces carbono-flúor, van a tener la misma magnitud. Como están en sentidos opuestos, todos se van a anular entre ellos y la molécula va a ser apolar. ¿Ok? Esto es más o menos lo que sucede en todos esos casos. Pero siempre cuando sea simétrico. Siempre y cuando sea simétrico. Pero hay una condición más. Si te das cuenta, ese carbono y flúor no tienen electrones libres. ¿Ok? Esa es la otra condición. Cuando tenga una molécula simétrica, va a ser polar siempre y cuando no tenga pares de electrones libres. ¿Ok? Si hay pares de electrones libres, sería polar. Claro, porque siempre van a haber en algún lado. Lo que pasa es que los pares de electrones libres están en un orbital, ¿no? Ahorita la geometría de esta molécula es así. Ahorita la geometría de esta molécula es así. ¿Qué pasa si hay electrones libres? Los electrones libres ocupan un orbital. Si aparentemente esa molécula es así, en realidad es así. Si la molécula es así, trigonal planar, y nada más, la sumatoria de fuerzas sería cero. Por eso generalmente las moléculas simétricas así, asumimos que van a ser apolares. Pero si hubiese un par de electrones libres, este par de electrones libres estaría alojado en un orbital. Y tendríamos esto, una forma tetraédrica. Y esos tres vectores ya no se anulan, ahora están todos apuntando al centro. Habría un vector resultante. ¿Ok? Básicamente, si ustedes ven moléculas simétricas, o sea que tienen un átomo central con todo unido a todos los átomos iguales, y no ven pares de electrones libres, de cajón es polar. Perdón, es apolar. ¿Ok? Esas tres moléculas son apolares. ¿Vale? Por otra parte, si tienen moléculas aparentemente, si tienen moléculas simétricas pero que tienen pares de electrones libres, en ese caso las moléculas van a ser polares. ¿Ok? Por teoría ya. Sí, por teoría. Es que aquí tiene que ver la geometría molecular. Porque recuerden que esos pares de electrones libres están en orbitales. Tipo, como en otro caso no teníamos eso, entonces ahí todo sí se cancelaba. Pero aquí hay orbitales implícitos que hacen que los motores no sean cero a pesar de que la molécula sea simétrica. ¿Ok? Esto de aquí se resume con esto bien fácil. Esperen, no se desesperen, esto es más fácil de lo que piensan. Y de hecho es bien práctico. Es bien práctico. Chicos, imagínense que en lugar de tener flúor, ahora yo coloco un cloro aquí. ¿Ok? Chicos, ¿quién es más electronegativo? ¿Flúor o cloro? Por tanto, el momento bipolar entre carbono y flúor no debe ser más pequeño que el de carbono y flúor. Sí, ¿no? O sea, mira. ¿Dónde va a haber mayor diferencia de electronegatividad? ¿Entre carbono y flúor o carbono y cloro? Entre carbono y flúor, ¿no? Porque el flúor es más electronegativo. Entonces el momento bipolar entre carbono y flúor va a ser así. Mientras que el momento bipolar entre carbono y cloro va a ser así.
¿Esto se cancela? Sí. No. 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 ¿Hay No se va a resultante de cancelar. momento dipolar? Sí. La molécula sería polar. Polar. Ujú. Entonces, si yo tengo un carbono que tiene si tengo un carbono que está enlazado a 4 cosas iguales, siempre va a ser apolar. Ujú. Pero si el carbono está enlazado, pero si solo uno de estos cambia, la molécula ya es polar. ¿Ok? Ujú. Para que sea polar, necesariamente los 4 átomos que están enlazados al carbono deben ser iguales. Si no son iguales, es polar. ¿Ok? Ujú. Esa sería la generalización. ¿Estamos? Ay, digo que todavía tiene. Sí, sí, tengo. Ya, chicos, esta molécula de oxígeno, ¿sería polar o polar? Simétrico, apolar. 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 Polar. No, tiene. Porque tiene electrones Esta molécula es apolar. Sí. Por una razón, Libre, libre. por una razón bien simple que han dejado pasar. Es simétrico del libre. No, pero ni siquiera es así. Bueno. Por el enlace, tengo dos oxígenos unidos covalentemente. La diferencia de electronegatividad va a ser la del oxígeno menos la del oxígeno. Cero. Apolar. Ujú. Así, de arranque. Simétrico, profe. Sí. Bueno, sí, pero es más porque va a ser más porque la naturaleza del enlace es apolar. Es más que todo por eso. Aquí, chicos, ¿esto es polar o polar? ¿Esto es polar o polar? Apolar, apolar. Esto sería polar, ¿no? Para que Polar. sea polar, los cuatro tendrían que ser iguales, pero tenemos dos. Ajá. La molécula no es simétrica. O sea, para que sea simétrica, los cuatro deben ser iguales. Entonces, como no es simétrica, va a ser polar. ¿Ok? Esto, chicos, perdón, eso, chicos, ¿polar o polar? Polar. Contrapolar, ¿no? El flúor es el más electronegativo. Si va a haber momento dipolar hacia el flúor, ¿cierto? ¿Y esto aquí, chicos, es polar o polar? Apolar. ¿Polar o polar? Polar. 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 Por Polar. los electrones libres. Por los electrones libres, ¿no? Sí. Cuando hay dos electrones libres, o sea, esa es una molécula simétrica. Cuando una molécula simétrica tiene electrones libres, va a ser polar. Si no estuviesen esos electrones, sería apolar. ¿Ok? Ujú. Pero como están los dos electrones, sería polar. ¿Ok? Esta molécula es polar. Además ahí se ve de una geometría diferente a la que sería si no hubiesen electrones, ¿cierto? Justamente, esto de aquí, aunque no por ejemplo, es geometría tetraédrica. Esto es un tetraédrico. Tetra. Claro, pero si no estuviesen los Por los, electrones, por sería los, diferente. por los electrones que. Estos dos electrones están en un orbital. Claro, o sea. Si tengo Tetra. 4 orbitales. Sí. Ajá. Estos vectores de aquí no están. Si esto estuviese así, sí se anularían. Ujú. Esto es lo que pasa cuando tienes una molécula simétrica que no tiene electrones libres. Pero los electrones libres están en un orbital. Eso hace que se forme esto. Aquí, estos tres momentos dipolares ya no se anularían. Es por eso que cuando hay orbitales libres, la molécula es polar. Por más que sea simétrica. ¿Ok? Sí. ¿Ah? Se disoció. Mira, en una molécula simétrica que no tiene pares de electrones libres, tienes esta forma. Cuando tú tienes tres vectores que están en direcciones opuestas separados por ángulos de 120, todos se anulan. Ahí sería polar. Pero cuando tienes pares de electrones libres, esos pares de electrones libres están ocupando un orbital. O sea, tienes los tres enlaces y el orbital de los tres electrones libres. Ahora es el tetraédrico. Estos tres vectores de aquí ya no se anulan. Ahora están convergiendo en un centro. Va a haber una resultante. Por eso es que cuando hay pares de electrones libres va a ser polar. Por más que sea simétrico. ¿Ok? Ya, confíe. Confí. Esto es lo más fácil. Digo con fe porque con fe terminamos a tiempo, ¿no? Si no, nos vamos a pasar a tiempo. No, o sea, ¿Qué hora es? ¿se entendió polaridad? Ya, porque entonces, si no entendió polaridad, eso va a ser fácil. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de lo que son fuerzas intermoleculares. Y vamos a hablar de tres. 7:21. Las fuerzas de dispersión del London, las fuerzas de dipolo y dipolo y las fuentes de hidrógeno. Justamente lo que va a generar estas fuerzas va a ser la polaridad de las moléculas. Las fuerzas de dispersión del London van a existir en todas las moléculas, sean polares o polares.
las fuerzas dipolo-dipolo van a existir en moléculas polares. Y los puentes de hidrógeno van a ser un tipo especial de dipolo especialmente fuerte. Tanto sí que va a tener su propia clasificación característica. Por eso es que el puente de hidrógeno se separa del dipolo-dipolo normal. Este es un dipolo-dipolo especialmente potente. Y va a ser un tipo de fuerza intermolecular por sí mismo, ¿ok? Entonces, la condición para que tenga puente de hidrógeno es que mi molécula sea polar y en su estructura tenga unidos hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno o hidrógeno con flúor, ¿ok? Si cumplo esas condiciones, mi molécula va a formar puentes de hidrógeno. Si no, si solo es polar pero no cumple con esta combinación de átomos, entonces solo va a formar dipolos, dipolo-dipolo, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, en rango de intensidad, estas son las más débiles, seguidas de esas, y esas van a ser las más fuertes, ¿ok? De hecho, estas para ser intermoleculares son extremadamente fuertes, ¿ok? ¿Qué sucede con las fuerzas? ¿Qué sucede con las fuerzas de dispersión, chicos? Las fuerzas de dispersión existen en todas las moléculas, pero ¿cómo es que se da esto? Lo que pasa, chicos, es que ustedes saben que los electrones están tipo en los orbitales de la nube electrónica, volando de forma aleatoria, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ese vuelo aleatorio, puede suceder que por un instante, por cosas del azar, los electrones se concentren más en una parte del átomo que del otro. No, porque el vuelo es aleatorio. Puede pasar que por un ratito se concentren más en una zona que otra. Y eso genera un dipolo. Pero un dipolo muy débil e instantáneo, porque ese dipolo va a durar todo lo que duren los electrones manteniendo esa posición. O sea, nada. ¿Ok? Estas fuerzas son muy débiles, justamente porque van a formarse dipolos que son dipolos instantáneos, que van a ser producto de este vuelo aleatorio y caótico de los electrones. Como digo, lo que va a suceder es que en medio de ese vuelo caótico, en medio de ese vuelo, de esa trayectoria aleatoria, en un instante va a suceder que los electrones van a concentrarse más en una región que en otra. Y eso genera un dipolo súper débil, pero un dipolo al fin y al cabo. Y ese dipolo puede interactuar con el dipolo instantáneo del vecino. Y se va a formar una interacción extremadamente débil, pero es una interacción. Como esto depende de las nubes electrónicas, y todas las moléculas tienen nubes electrónicas, estas fuerzas de dispersión van a estar presentes en todas las moléculas, sean polares o apolares. ¿Ok? Ahora, estas fuerzas de dispersión son un tipo de fuerza de contacto. Mientras mayor contacto hay entre las moléculas, mayor va a ser la intensidad de esas interacciones. Por tanto, en moléculas que tengan mayor tamaño, estas interacciones van a ser más fuertes. ¿Ok? Chicos, ¿en cuáles de estos compuestos creen que va a haber más intensidad de interacciones por fuerzas de dispersión? ¿En el flúor o en el de bromo? Radioatómico. Radioatómico. El flúor es el átomo más pequeño, mientras que el bromo es un átomo mayor, ¿no? Como aquí tengo mayor tamaño, mayor superficie, la molécula de bromo va a presentar una mayor intensidad de fuerzas de dispersión que el flúor 2. ¿Ok? ¿Estamos? Claro. Ya, bacán. Sí, pues. Ahora, una cosa que va a caracterizar a las fuerzas dipolo y dipolos es que van a ocurrir en moléculas que ya tienen dipolos. ¿Ok? Moléculas que naturalmente van a ser polares. Eso ocurre en moléculas polares. Las moléculas polares tienen dipolos. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? En mis moléculas polares, yo tengo una región con carga parcial positiva y una región con carga parcial negativa, ¿no? Si esta molécula va a estar expuesta a otras moléculas polares, va a ocurrir atracciones electrostáticas entre la región positiva de una molécula y la región negativa del vecino. Y así sucesivamente, construyendo toda una red de atracciones electrostáticas entre las moléculas. Justamente el positivo interactúa con el negativo del vecino, el negativo interactúa con el positivo del otro vecino, y así sucesivamente se acaba formando toda una red de interacciones. Una cadena de contrarios, por decirlo así. Sí, es toda una cadena de interacciones, es toda una red, se forma una red de De interacciones. contrarios, o sea, Sí, claro, de contrarios, porque el positivo se va a dar con el negativo, ¿no? Exactamente. ¿Estamos? ok. Entonces, la intensidad de estos dipolos, ¿de qué creen que va a depender? De las diferencias de electronegatividad entre los átomos, ¿no? Mientras mayor ¿La fuerza sea de la diferencia atracción? de electronegatividades, mayor va a ser la magnitud de esas interacciones dipolo-dipolo, ¿no? Claro, va a ser más fuerte. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividades, claro.
el complemento dipolar es mayor, ocurre una distribución de electrones más desigual y eso genera polos más intensos, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Y la más poderosa sí es el puente de hidrógeno. Sí. Sí, es el más... Por la diferencia, porque tipo, como la condición de para tener puentes de hidrógeno es que tengas hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, la diferencia de electronegatividad entre ellos va a ser mayor. Va a ser de las mayores que van a encontrar en los covalentes. ¿Okay? Por eso es que los puentes de hidrógeno van a ser mucho más intensos que un dipolo convencional. También son un tipo de dipolo, pero es un dipolo tan fuerte que son una categoría por sí misma. ¿Ok? Entonces, los dipolos van a cubrir moléculas polares que no van a cumplir las condiciones para formar puentes de hidrógenos. Y la condición para formar puentes de hidrógenos es tener justamente en la estructura de la molécula oxígeno unido de hidrógeno, o nitrógeno unido de hidrógeno, o flúor unido de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí también las sensaciones van a ser electrostáticas, pero también va a suceder que el polo positivo de una molécula va a interactuar con el negativo de la otra y así se va armando toda una red de interacciones. Una cadenita. ¿Ah? Entre todas las moléculas van a interactuar. Justamente las reacciones positivas de una van a interactuar con las negativas de otra. Son atracciones electrostáticas. ¿Ok? Estos puentes de hidrógeno van a ser sumamente importantes a nivel... no, me estoy comiendo esto. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar? Ya. Voy a adelantarme un poquito y voy a plantearles algo para razonar. Chicos, ¿qué es el punto de ebullición? El punto de cambio de estado de... Ajá, es la temperatura en la que va a suceder el cambio de estado de líquido a gas. ¿Qué diferencia un líquido de un gas? La separación La separación de las moléculas. Las moléculas están bien separadas. Las fuerzas repulsivas están superando a las atractivas. Por todo lo que hemos hablado, chicos, ¿cuáles creen que son las fuerzas atractivas? ¿Cuáles son las fuerzas que van a mantener unidas a las moléculas? Las fuerzas intermoleculares. En general. No, el puente de hidrógeno es un tipo de... No, estás en lo correcto, es un tipo de fuerza intermolecular. Pero lo que va a mantener unidas son las fuerzas intermoleculares de por sí, porque no todas las moléculas tienen puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Si yo tengo fuerzas intermoleculares más intensas, ¿no necesito más energía para separar las moléculas? Eso no implica aumentar la temperatura, dar calor. Eso implica un mayor punto de ebullición. El punto de ebullición es un indicador de qué tan intensas son las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Si es muy fácil separar las moléculas, entonces están débilmente unidas. Si necesito mucha energía para separar las moléculas, entonces estas moléculas están fuertemente unidas. ¿Ok? Tiene lógica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco van a ser tres moléculas que forman puentes de hidrógeno, ¿no? Y se dan cuenta de la buena diferencia que tienen en función del punto de ebullición con otros compuestos que también van a ser elementos de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, chicos, son interacciones intermoleculares, son fuerzas intermoleculares sumamente fuertes. ¿Ok? Ahora, los puentes en las fuerzas dipolo-dipolo hemos visto que, tipo, mientras que las moléculas sean poderosas, estas van a poder interactuar. Tipo, también se van a formar puentes de hidrógeno, entre moléculas que puedan formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, entre moléculas iguales como agua-agua, o amoníaco-amoníaco, o entre moléculas diferentes pero que pueden formar puentes de hidrógeno también, como amoníaco-agua. ¿Ok? O sea, estas fuerzas no se limitan a interacciones solo con moléculas iguales, sino también con con otras moléculas. ¿Ok? Chicos, en el agua líquida, las moléculas están muy dispersas. ¿Ok? Muy dispersas. Pero ¿qué sucede? Cuando el agua se congela, por los puentes de hidrógeno, el agua sufre un ordenamiento para formar cristales hexagonales como estos. Eso por ejemplo de los puentes de hidrógeno. Tipo, para optimizar las interacciones. Qué interesante. ¿Qué? Miren, el agua es esto, ¿no? De la nada. El agua es esto, ¿cierto? Esta más o menos es de su forma, ¿cierto? Para optimizar las interacciones, ¿no estaría formando estructuras así? Al final el agua va a formar, para optimizar las interacciones, porque el puente de hidrógeno obliga a esto por su fuerza, por su intensidad, el agua adopta esta forma. Chicos, de curiosidad, miren, este es el agua, este es el ordenamiento de las moléculas de agua en estado sólido, y estas son las moléculas de agua desordenadas en estado líquido. ¿Dónde ven que ocupan más espacio? Sólido.
Aquí no, aquí se ocupa más espacio porque están ordenadas que aquí que están desordenadas y juntas, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando yo tengo la misma masa y aumento el volumen? ¿Qué pasa con la densidad? Aumenta más masa, disminuye. Miren, densidad es igual a masa sobre volumen. Si esta masa se mantiene constante y el volumen aumenta, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. El hielo, por eso es que el hielo va a tener menor densidad que el agua y va a flotar. Apunta la Es por placa. eso. Chévere, ¿no? Apunta la Y placa. esa parte de... no, y esto es por los puentes de hidrógeno. Y no solo eso, chicos. Los puentes de hidrógeno, si se han dado cuenta, la mayor parte de compuestos covalentes pensamos en líquidos covalentes. Pensamos en la acetona, pensamos en el thinner. No todos volatilizan rápido. Si lo dejan abierto, todos se volatilizan y pierden el líquido, ¿no? Pero el agua no. Por los puentes de hidrógeno. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? Chicos, miren, parece algo súper trivial, pero ¿se dan cuenta de la importancia de que el agua se mantenga en estado líquido? Eso, no, los puentes de hidrógeno es lo que son tipo como los puentes de hidrógeno van a mantener juntas son fuerzas intensas que van a mantener juntas las moléculas de agua. El agua, por su alto punto de ebullición, difícilmente va a cambiar de estado a diferencia de los otros compuestos moleculares. Entonces, el agua a condiciones atmosféricas va a permanecer líquida. Y esto posibilita un montón de cosas. Que existen océanos. Chicos, las células, chicos, no, de verdad, es que es la verdad, chicos. No, es para emocionarse, es una cosa bien chévere, a mí también me emociona. Chicos, escuchen, chicos, si el agua no tuviese un punto de ebullición tan alto, el citosol se evaporaría en una. No habría células. Sí. No habría células. 85% de agua. Sí, somos agua, chicos. Somos agua andante. 80%. 85% de agua. O sea, El citosol. si el agua no tuviese un punto de ebullición tan alto, no habría vida. ¿Cierto? Porque, o sea, si el agua se evaporara, si el agua se evaporara como el thinner, Apoptosis. ¿se dan cuenta que qué me lleva? Chicos, los puentes de hidrógeno no solo van a permitir que el agua exista como matriz biológica, sino también los puentes de hidrógeno van a tener una gran importancia en biomoléculas. No todo, o sea, solo por mencionar esto, toda nuestra bioquímica, todas nuestras relaciones metabólicas son producidas por enzimas, que son proteínas. Para que las proteínas sean funcionales, necesitan tener estructura terciaria o cuaternaria. Para que tengan estructura terciaria, tienen que tener estructura secundaria. La estructura secundaria está sostenida por puentes de hidrógeno. Y para que la proteína se pliegue y forme estructura secundaria, los puentes de hidrógeno están entre las fuerzas que también van a mantener esa estructura terciaria. Nuevamente, esta vez son los puentes de hidrógeno sosteniendo la bioquímica. Y no solo a nivel de proteínas, sino a nivel de ADN también, porque la doble hélice se mantiene junta, la doble hélice del alfa hélice del ADN se mantiene junta por puentes de hidrógeno, ¿no? Entre las bases hidrogenadas. Los puentes de hidrógeno tienen una implicancia biológica y ecológica que no tienen idea. Los ingenieros ambientales Entonces, encienden. la guanina y la citosina está más junta porque tiene triple. Sí, es más difícil separar. ¿Alguna vez escucharon del PCR? Sí. Sí. Yo he trabajado bastante con PCR, les voy a decir una cosa. Es jodido hacer... Sí, tranquilo. Es bien fregado, no, pasa esto, chicos. Miren, diferentes organismos van a tener... o sea, ¿cómo les explico esto? Diferentes organismos van a tener diferentes proporciones de adenina y guanina, citosina y hidroxilo. Van a tener diferentes proporciones de bases nitrogenadas en su cadena por especie, ¿ok? Entonces dependiendo de la especie con la que trabajes el PCR, vas a tener algunos genes, algunas secuencias que van a ser muy ricas en citosina y guanina. Como tienes cuando tienes cadenas que son ricas en citosina y guanina, es difícil separarlas. Y para que tú puedas hacer un PCR, tienes que separarlas. Si tú calientas mucho, la polimerasa no funciona. La polimerasa tiene su rango de acción. Entonces, justamente los PCRs más difíciles de hacer son en secuencias que tienen alto porcentaje de guanina y citosina. Por eso. Sí. Siempre son frenaditas, porque los guanina y citosina forman 3 puentes de hidrógeno, mientras que los otros forman 2. Entonces separarlas es más difícil.
Yo en la maestría trabajé mucho con tuberculosis. Y tuberculosis tiene una cantidad moderada tiene un buen porcentaje de citosina guanina. Algunos genes sí eran bien molestosos. Pero hay peores. ¿Saben? Por ejemplo, o sea, voy a arriesgarme a ¿cómo se dice esto? A tantear, ¿ya? Pero no me sorprendería que las extremófilas tengan también una buena cantidad de citosina y guanina. Porque de otra forma, sus hebras estarían separadas, ¿no? A pesar que las bacterias no tienen ADN. Tienen ADN. No, sí, claro, no. Sí. Las termófilas deberían, o sea, para que su ADN esté en forma lipoidal, Claro, ¿no? para que aguanten juntas en el calor, deben tener una buena cantidad de citosina guanina. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Sí. Tiene sentido. Sí. Ah. Ya. Ahora, dejamos la biología, vamos a nuestra clase. Chicos, para identificar las fuerzas, para identificar las fuerzas intermoleculares nos va a ayudar mucho conocer las polaridades, ¿ok? Chicos, nuevamente recordando, esta molécula es polar apolar. Apolar, ¿no? Diferencia de electronegatividades, 0. ¿Esta molécula es polar o polar? Polar, no es simétrica. Polar. Esta molécula de aquí es polar también, ¿no? Super polar. ¿Y esta de aquí? Polar. Polar también. Entonces, chicos, nos están proponiendo determinar el tipo de fuerza intermolecular que va a ser presente las fuerzas intermoleculares que van a estar presentes en esta molécula, ¿no? Si es que la molécula es apolar, no va a tener dipolos, ¿no? Entonces no va a haber ni dipolo, ni mucho menos puente de hidrógeno. Entonces, en la molécula polar, lo que yo voy a ver son Dispersión de London. fuerzas de dispersión del London. ¿Ok? Como esta molécula es polar, por lo menos puedo decir que hay dipolo. ¿Ok? Para poder decir que va a formar puentes de hidrógeno, yo tengo que analizar si es que tiene oxígeno y nitrógeno flúor unidos a hidrógeno. ¿Esto cumple con esa condición? No. No. Es cierto que esta molécula tiene hidrógeno y flúor, pero que para que forme puentes de hidrógeno, el flúor debe ser unido a hidrógeno. Claro. ¿Ok? Es la condición. Si aquí no se forma un puente de hidrógeno y es polar, la fuerza que va a haber es dipolo. ¿Ok? Pero aunque si hubiese varias de esas moléculas puede ser, ¿no? Porque tiene, ¿Cómo así? Porque se podría unir el hidrógeno con el flúor de la otra. No. En este caso no, porque lo que define la polaridad de aquí es la diferencia de electronegatividades aquí. Te explico. Y lo que sucedería en una... El momento dipolar entre hidrógeno y flúor es mucho mayor que el de carbono-flúor. Por eso que se forma el puente de hidrógeno. Aquí no hay, el dipolo no tiene la intensidad para formar puentes de hidrógeno. Y lo que justamente, la razón por la que nitrógeno, oxígeno o flúor deben ser unidos covalentemente al hidrógeno formando la molécula es porque se va a formar esto de aquí. Ese momento dipolar tan intenso, producto de esta diferencia de electronegatividades, es lo que va a generar la formación de puentes de hidrógeno. Aquí no está pasando eso, porque aquí el dipolo está siendo formado por flúor y carbono. Que sí, va a ser polar, pero no se va a comparar con eso de aquí. ¿Ok? Por eso es que no se formarían puentes de hidrógeno entre estas moléculas iguales, solo dipolos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entendió? Ya. Entonces aquí tenemos dipolo y dipolo. Aquí, chicos, puentes de hidrógeno, no, puentes de hidrógeno, no tenemos flúor e hidrógeno unidos covalentemente. Aquí tenemos puentes de hidrógeno. Y aquí, chicos, Dipolo. tenemos dipolo y dipolo, ¿no? Es molécula polar, no cumple los requisitos para formar puentes de hidrógeno, va a haber dipolo y dipolo. Chicos, ¿estas son las únicas fuerzas? No. ¿Por qué no? Falta la
Sí, son todas. Tienes razón. No, no son todas. ¿No? Lo que hemos hecho ahorita, dense cuenta de la diferencia. Lo que hemos hecho es nombrar las fuerzas predominantes en cada Claro, pero en cada todas hay dispersión compuesto. del hondo. Pero recordemos que en todas las moléculas hay fuerza de dispersión del hondo. Lo que estaba comentando su compañero. Todas las moléculas van a presentar fuerza de dispersión, sean polares o polares. O sea, en las 4 hay fuerza de dispersión. Solo que la fuerza más intensa, la predominante, son las que hemos colocado aquí, ¿no? Claro. Pero eso no implica que no haya fuerza de dispersión. ¿Ok? O sea, si preguntan en el examen tenemos que poner que todos tienen... Una cosa es que te pregunten por la fuerza predominante, Por la la más más importante, claro. y otra cosa es que te pregunten qué fuerzas están presentes en la molécula. Son preguntas trampa, profe. Por eso estoy explicando. No, sí. O sea, tipo, Pero te voy a preguntar independientemente, mira, suponiendo que yo no lo haga, capaz encuentras con esto en el cuestionario. Como ya te estoy diciendo que diferencia las cosas. Está bien, profe. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, está jodido, Y ¿no? justamente, chicos, aquí llegamos a la parte que les comentaba. Tener una mayor intensidad de fuerzas intermoleculares implica que voy a tener mayores puntos de ebullición, ¿no? Porque voy a necesitar más energía para separar las moléculas cuando las fuerzas que las unen son más intensas, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, chicos, si analizamos estas dos estructuras, que son bastante parecidas, tenemos aquí al alcohol etílico y tenemos al éter dimetílico, ¿ok? Aquí en el alcohol etílico vemos que tenemos carbono e hidrógeno, ¿no? Aquí hay un enlace polar, pero aquí tenemos hidrógeno unido a oxígeno covalentemente. El que el metanol tenga, el que el etanol tenga este OH, hace que esta molécula sea capaz de formar fuentes de hidrógeno. ¿Ok? Si observamos la otra molécula, tengo también oxígeno, ¿no? Un átomo muy electronegativo. El segundo átomo más electronegativo es el oxígeno. Entonces, si el oxígeno está, es prácticamente un hecho que esta molécula va a ser polar. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Es oxígeno unido a carbonos. Esto solo va a formar fuerzas dipolo-dipolo. O sea, dentro de su misma Estructura. debe estar formado, debe unirse los... Claro, cuando hay puentes de hidrógeno dentro de la estructura, oxígeno y hidrógeno deben estar juntos, porque eso es lo que va a generar la diferencia del electronegativo, el momento dipolar que caracteriza la fuerza de este enlace. O flúor con... Ajá. Claro, por eso es que en el caso anterior moléculas vecinas van a interactuar, pero no va a existir esa diferencia de electronegatividad que va a generar la fuerza del puente de hidrógeno. Yo entendí eso, pero... Ah, sí, ahora, qué bueno que lo entendiste. Sí. Está bien, espero que los demás también lo hayan hecho. Entonces, chicos, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo una molécula que va a formar puentes de hidrógeno y aquí tengo una molécula que solo va a formar dipolo-dipolo. ¿Cuál de las dos fuerzas es más intensa? La izquierda. No. Te explico. ¿Qué es lo que define la fuerza de una interacción dipolo-dipolo? Las diferencias de electronegatividad entre los átomos que van a formar ¿no? Lo que tienes aquí es carbono, oxígeno. Y lo que tienes ahí es oxígeno, hidrógeno. La diferencia de electronegatividad aquí es mucho mayor que aquí. Por eso el puente de hidrógeno es mucho más intenso que un dipolo normal. Es por eso que necesariamente un puente de hidrógeno se va a formar solo cuando tienes oxígeno, hidrógeno, hidrógeno o flúor hidrógeno en la molécula. ¿Ok? ¿Se entiende un poco mejor? Ya. Entre moléculas vecinas no se van a generar dipolos, sino va a haber atracción por los polos que ya existen. Capaz están confundiendo esos conceptos. ¿Ok? Entonces, chicos, de estas dos interacciones intermoleculares, ¿cuál va a ser la más intensa? Puente de hidrógeno, ¿no? Por tanto, ¿quién debería tener el mayor punto de ebullición? El alcohol etílico, ¿no? Porque puede formar puentes de hidrógeno, mientras que esto solo forma dipolos, dipolo-dipolo. Y esto lo puedo ver justamente con los puntos de ebullición verdaderos. Vamos a ver que mientras que el alcohol tiene un punto de ebullición de 78,4, el éter dimetílico tiene menos 24. Es una buena diferencia. Mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser el punto de ebullición. Claro. Y por la diferencia de puntos de ebullición te das cuenta de lo fuertes que son los puentes de hidrógeno, ¿no? Sí. Son bien fuertes, chicos. ¿Estamos? Sí.
otro efecto que van a tener las fuerzas intermoleculares va a ser solubilidad. ¿Cómo es, chicos? Básicamente, chicos, el que una molécula pueda formar puentes de hidrógeno implica que va a interactuar bien, que va a posible interactuar con agua. Si una molécula puede formar puentes de hidrógeno, se va a dar bien con el agua. Entonces, mientras el número de interacciones con las moléculas de agua se vea favorecida, mejor va a ser su solubilidad. Esto implica que mientras tenga mayores regiones de mi molécula que puedan formar puentes de hidrógeno, esto va a hacer que mi solubilidad mejore. ¿Ok? En ese caso, chequen esto. Pensemos las cosas de esta forma. La semana pasada vimos que los compuestos moleculares por lo general no tienen una buena solubilidad en agua, ¿no? Pero ¿por qué la sacarosa es así? ¿Por qué la sacarosa tiene una buena solubilidad en agua? Por la cantidad de puentes de hidrógeno que tiene. Ajá. A diferencia de otros compuestos moleculares insolubles, la sacarosa está llena de OH. Y cada uno de estos OH puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, como estos OH están favoreciendo bastante las interacciones entre agua y sacarosa, esto va a ayudar mucho a su solubilidad. Mientras más interacciones haya con agua, esto mejora la solubilidad de las moléculas, ¿ok? O sea, mientras más, vamos a decir así, mientras más puntos de formación de puentes de hidrógeno yo tenga, esto va a favorecer la solubilidad de mi compuesto en agua, ¿ok? ¿Estamos? Por ejemplo, aquí tengo dos compuestos, ¿no? Tengo este compuesto 1 y este compuesto 2. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo un OH, pues esto va a formar puentes de hidrógeno de arranque. Es hidrógeno unido oxígeno unido a hidrógeno covalentemente. Y también tengo eso, ¿no? Un carbono con flúor. Esto de aquí va a generar interacciones dipolo-dipolo. O sea, aquí tengo, en esta molécula va a haber puentes de hidrógeno y dipolos. ¿Cierto? Además de las fuerzas de London, ¿no? Pero esas fuerzas de London van a ser insignificantes comparadas con estas dos. Y aquí tengo dos OHs. Aquí tengo dos regiones de la molécula que pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Ok? Puente de hidrógeno por dos. Chicos, ¿dónde las moléculas van a estar más fuertemente unidas? Donde tengo un puente de hidrógeno y un dipolo, donde puedo formar dos puentes de hidrógeno. Dos puentes de hidrógeno. Porque los puentes de hidrógeno son más intensos, ¿no? Por tanto, ¿qué puedo afirmar de esta molécula con respecto a su punto de ebullición? El compuesto El compuesto 2 el es... compuesto 2 que en el compuesto 1, ¿no? Sí. Y aparte, el que tenga dos OH no implica que puede formar un puente de hidrógeno, ¿no? Esta molécula no formaría más puentes de hidrógenos con agua que el compuesto 1. Sí. Por tanto, esta molécula Sería más soluble. Más sería más soluble. soluble que el compuesto 1 también. ¿Entendemos eso? Sí, sí, eso es todo. Bacán. Chévere. Ojo, al ojo. Sí, eso parte de salud. Sí, sí, no, de verdad. Sí. No, si esta última parte es más simple, es más sencillo. Para entenderla bien, tenemos que pasar por todos los niveles. Chicos, entre la acetona y el ácido acético, chicos, analizando esas estructuras, ¿qué interacciones ven que esas moléculas pueden formar? Por ejemplo, la acetona, ¿qué interacciones ven que la acetona puede formar? Aquí tengo un carbonito unido a oxígeno, ¿no? Aquí va a haber un dipolo, ¿no? Aquí va a formar dipolo-dipolo. Eso sería, ¿no? Sí. Porque recordamos que entre carbono y hidrógeno es prácticamente apolar. ¿Ok? Prácticamente sería eso. En cambio aquí tenemos esto de aquí, que forma dipolo-dipolo, pero también tenemos esto de aquí que forma puente de hidrógeno. ¿Ok? Aquí tenemos dos interacciones. Aquí tenemos esto que puede formar dipolo-dipolo. Y aquí tenemos que puede formar puente de hidrógeno. ¿Ok? Por tanto, ¿cuáles de estas dos moléculas tendrían mayor punto de ebullición? Ácido acético. Justamente el problema me plantea que un técnico, sea quien sea con las etiquetas, pero sabe los puntos de ebullición. Sabe que uno es 118 y otro 56. ¿Quién sería el de 118? Ácido acético. El de 56 sería el acetona. ¿Ok? Y es más soluble. ¿Qué también sería más soluble? De estas dos moléculas, chicos, ¿cuál creen que va a ser la más soluble en agua?
¿Y por qué? Más soluble a... Amoníaco. La Porque es menos largo. Sería el amoníaco. Más pequeño. Más que por lo largo, aquí hay un momento dipolar que va a generar aquí y aquí se pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta el puente de hidrógeno sale de un enlace? Oxígeno. Los puentes de hidrógeno salen de estos, ¿se han dado cuenta que salen de estos enlaces? Sí. Aquí cuántos de esos enlaces tengo. 3 en el otro. Recontra soluble. Recontra soluble. Aquí solo puedo formar. ¿Cuál va a tener su solubilidad favorecida por puentes de hidrógeno? El amoníaco, ¿no? Que puede formar 3, mientras que la metilamina solo puede formar 2. ¿Sería eso? Déjame ver si hay... sí, pues ya. Sí, sería eso. Voy a habilitar la